Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La teoría económica se puede aplicar en muchos lugares, pero es mejor utilizarla en el estudio de la economía. Si alguna vez ha leído el libro Freakonomics, como lo han hecho millones de personas, habrá visto la variedad de formas en que la economía se puede aplicar a situaciones que no están directamente relacionadas con la economía. Por ejemplo, los autores del libro intentan explicar por qué los luchadores de sumo pueden hacer trampa utilizando la teoría económica de la elección racional, que asume que las decisiones de cada persona se calculan para producir el mejor resultado posible. Pero, ¿por qué haría trampa un luchador de sumo? Imagina que dos luchadores de sumo se enfrentan en un combate. También resultan ser mejores amigos. Sin embargo, dado que uno ya se ha clasificado para el próximo torneo, es lógico que pierda a propósito para aumentar las probabilidades de que su amigo avance. Este es solo un ejemplo. De hecho, las teorías económicas se han utilizado para describir toda una serie de fenómenos. Y si bien es interesante, no debemos descuidar la aplicación más importante de la economía, el estudio de la economía. De hecho, uno de los elementos más importantes de la economía es la forma en que el dinero hace que los sistemas económicos funcionen. En esencia, el dinero es la medida de lo que la sociedad le debe, por lo general, como resultado de su trabajo. Sin embargo, a veces el dinero se regala libremente, a través de un proceso llamado transferencia de dinero. En los sistemas de asistencia social, por ejemplo, el dinero suele transferirse de quienes lo tienen a quienes no lo tienen para cubrir necesidades básicas, como vivienda o comida. El dinero se puede utilizar para el consumo de bienes y servicios producidos por organizaciones que tienen una combinación específica de mano de obra, trabajadores y capital, máquinas y herramientas necesarias para la producción. Su dispositivo móvil, por ejemplo, se creó a través de esta combinación. Sus procesadores fueron inventados por trabajadores, mano de obra, y luego producidos con la ayuda de máquinas, capital. Son este tipo de relaciones, mucho más que el dilema de un luchador de sumo, las que constituyen el corazón de la teoría económica. Los productos financieros considerados inicialmente inteligentes resultaron ser tóxicos y ayudaron a provocar la crisis financiera. Puede pensar en un banco simplemente como el lugar al que va para depositar un cheque de pago, o abrir una cuenta de ahorros. Sin embargo, los bancos actuales son mucho más variados. De hecho, hay dos tipos diferentes de bancos. El primero es un banco comercial o de depósitos, que interactúa directamente con las personas. La Sparkasse de Alemania o el Bank of America de Estados Unidos son ejemplos de bancos de depósito, que ofrecen un lugar para que las personas guarden su dinero. El segundo es un banco de inversión, cuyo propósito original era ayudar a las empresas, no a los individuos, a recaudar dinero de los inversores. Goldman Sachs o el ya desaparecido Lehman Brothers, el banco que desempeñó un papel fundamental en la crisis financiera de 2008, son ejemplos de bancos de inversión. Desde la década de 1980, los bancos de inversión se han centrado cada vez más en crear y comercializar nuevos tipos de productos financieros, como hemos visto, con resultados desastrosos. Una de esas innovaciones financieras, que también desempeñó un papel importante en la crisis financiera, se denomina seguridad respaldada por activos, ABS. Un ABS agrupa una gran cantidad de préstamos, como hipotecas o préstamos estudiantiles, para convertirlos en bonos más grandes y, por lo tanto, hacerlos más atractivos para los inversores. La agrupación de estos pasivos hace que los bonos parezcan muy seguros. Si reúne miles de hipotecas, puede estar seguro de que, en promedio, la mayoría de las personas podrán hacer sus pagos. Es posible que algunos impagos se impagan, pero estos impagos se cubrirán con otros pagos garantizados. Al menos, esa era la idea. De hecho, muchas ABS estaban muy sobrevaloradas y conllevaban un riesgo cada vez mayor, a medida que más personas comenzaban a dejar de pagar sus préstamos. Esto llevó a una devaluación de los ABS, así como de otros productos financieros similares.
Una vez que la realidad quedó más clara, muchos bancos que operaban con ABS no pudieron venderlos y, por lo tanto, sufrieron enormes pérdidas, cuyos efectos se extendieron en cascada a toda la economía mundial. La reducción de personal de las empresas, los avances tecnológicos y las crisis económicas causan desempleo. Aunque ahora pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo, en realidad pasamos mucho menos tiempo en la oficina que los trabajadores hace menos de 2 siglos. Hasta el siglo XIX, las personas solían trabajar entre 70 y 80 horas a la semana. Hoy en día, esas cifras son mucho menores. En Grecia, la persona promedio trabaja casi 40 horas a la semana, en comparación con solo 35,6 horas en Alemania. Sin embargo, el tiempo que pasamos en el trabajo sigue siendo una proporción muy grande de nuestras horas de vigilia. Esto tiene graves implicaciones, ya que el trabajo tiene un impacto notable en nuestro bienestar psicológico y físico. Algunos trabajos, como los trabajos de construcción, son exigentes desde el punto de vista físico y pueden ser peligrosos. Trabajar muchas horas puede hacer que las personas se sientan cansadas y, en última instancia, enfermas. Además, nuestro bienestar psicológico está influenciado, al menos en parte, por lo mucho que nos gusta nuestro trabajo. Los que están satisfechos tienden a ser más felices que los que no lo están. Sin embargo, mucho más estresante que un trabajo insatisfactorio, es no tener ningún trabajo. Los economistas dividen el desempleo en 3 tipos principales. El desempleo por fricción se produce naturalmente cuando las empresas se contraen o cuando los empleados renuncian en busca de una oportunidad diferente o mejor. El desempleo friccional describe entonces el tiempo que un trabajador potencial pasa entre trabajos. El desempleo tecnológico se produce cuando las máquinas sustituyen a los trabajadores, como ocurrió durante la Revolución Industrial, cuando los tejedores textiles manuales fueron reemplazados por máquinas impulsadas por vapor. Este tipo de desempleo continúa hoy en día, a medida que la tecnología mejora y el trabajo manual se hace redundante. Luego está el desempleo cíclico, causado por la falta de demanda de mano de obra debido a circunstancias externas, como durante la Gran Depresión. La gente puede querer trabajo, pero no lo encuentra. Si bien estas distinciones no ayudan mucho a levantar el ánimo de los desempleados, son útiles para determinar exactamente cómo combatir el desempleo. Una empresa rara vez actúa sola cuando se trata de la toma de decisiones, ya que muchos actores tienen poder de voto. Cuando decides cómo gastar tu dinero, por ejemplo, comprar una casa nueva, un automóvil o incluso un sándwich de helado, básicamente tomas esa decisión tú mismo. Sin embargo, la forma en que las empresas deciden gastar el dinero suele ser mucho menos sencilla. A diferencia de los individuos, la toma de decisiones corporativas está influenciada por los accionistas y la gerencia. Muchas empresas son propiedad de muchos accionistas. Sin embargo, muy pocas empresas tienen un accionista individual con suficientes acciones como para determinar el futuro de una empresa por sí sola, como es el caso de la familia Wallenberg de Suecia, que posee el 40% de Saab, un fabricante de automóviles y aviones. Por el contrario, los directivos de las empresas tienen un control efectivo, y participan más directamente en la toma de decisiones del día a día. Por supuesto, esto puede causar problemas cuando los intereses de los accionistas y los gerentes difieren. Una gerente busca prestigio, lo que está relacionado positivamente con el tamaño de la empresa que administra. Por el contrario, los accionistas se preocupan más por las ganancias que por el prestigio, lo que no está necesariamente relacionado con el tamaño de la empresa. Para los accionistas, las mayores ganancias significan mayores dividendos y, por lo tanto, una mayor tasa de supervivencia, ya que una empresa con beneficios altos tiene menos probabilidades de experimentar una crisis de liquidez. Son los conflictos de intereses como estos los que pueden provocar conflictos entre los accionistas y los gerentes. A veces, los gobiernos o incluso los trabajadores también pueden afectar la toma de decisiones corporativas. Los trabajadores pueden organizarse en sindicatos o sindicatos, que ayudan a luchar por salarios más altos o por mejorar las condiciones de trabajo. Algunas empresas también son propiedad parcial de los gobiernos.
El gobierno alemán tiene una participación del 25% en el segundo banco más grande del país, Commerzbank, lo que le da al gobierno federal una participación directa en la toma de decisiones corporativas del banco. El comercio internacional es cada vez más importante, tanto para los países establecidos como para los países en desarrollo. ¿Te has dado cuenta de que, donde quiera que estés en el mundo, todavía puedes encontrar una lata de Coca-Cola? La razón de esto es el comercio internacional, o el intercambio de capitales, bienes y servicios a través de las fronteras internacionales. De hecho, el comercio internacional ha aumentado drásticamente en los últimos 50 años. A principios de la década de 1960, el comercio entre países representaba el 12% del PIB mundial, pero en 2010 había aumentado hasta el 29%. La mejor manera de ilustrar los efectos del comercio internacional en los mercados y los servicios es mediante los siguientes ejemplos. En primer lugar, muchas empresas de tecnología están subcontratando servicios, como los centros de atención al cliente y el desarrollo de software, a países donde los salarios son más bajos. En segundo lugar, la fabricación se ha convertido en un negocio mundial, y la participación de la industria manufacturera en el comercio mundial de mercancías, el comercio mundial de productos, en 2010 llegó al 69%. Y, por último, los países en desarrollo están desempeñando un papel más importante en la economía mundial gracias al comercio internacional. China, por ejemplo, en 1980 representaba solo el 0,8% de la industria manufacturera mundial, en comparación con el 16,8% en 2012. La participación en la economía global, por supuesto, requiere dinero. Este puede provenir de muchas fuentes. Parte del dinero proviene del superávit comercial que se acumula cuando los países exportan más de lo que importan. Sin embargo, a veces ocurre lo contrario y un país experimentará un déficit comercial. Para pagar los déficits comerciales, los países pueden recurrir a los ingresos de las inversiones o al dinero que proviene de las inversiones financieras del país en el extranjero, como los dividendos de las acciones de empresas extranjeras en manos de los residentes del país. Otra opción es obtener dinero en forma de ayuda extranjera o subvenciones otorgadas por otros gobiernos. Si esos fondos no son suficientes para cubrir los déficits comerciales, es posible que los países tengan que pedir dinero prestado o vender activos, por ejemplo, en forma de bonos. Al mirar hacia el futuro, la globalización solo hará que el comercio internacional sea mucho más importante. Desde herreros de pueblos medievales hasta empresas multinacionales, la economía capitalista ha cambiado radicalmente. Los pros y los contras del capitalismo son un tema candente. De hecho, en los últimos años se ha desatado una guerra ideológica, con afirmaciones como el capitalismo está en crisis o el capitalismo crea empleos que se han ido y venido. Pero, ¿qué es exactamente el capitalismo? Una de las primeras definiciones más influyentes del capitalismo proviene del economista escocés Adam Smith en su obra fundamental, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, publicada en el siglo XVIII. Según Smith, el capitalismo es un sistema de libertad natural, en el que el objetivo central de los sistemas políticos y económicos es la acumulación de ganancias. Una de las ideas clave de Smith sobre el capitalismo fue su conexión entre el aumento de la productividad y la división del trabajo. Para ilustrar esto, examinó la fabricación de alfileres. Se dio cuenta de que cuando a un trabajador se le asignaba una función limitada pero bien definida dentro del proceso de producción, como forjar metal o crear moldes, la especialización única del trabajador le permitía trabajar de manera más productiva que si intentara producir un alfiler acabado, de principio a fin, él mismo. Son ideas como estas las que clasifican el libro de Smith como una descripción innovadora de una economía capitalista, y su influencia se siente incluso hoy en día. Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde el siglo XVIII. Los actores e instituciones económicos son muy diferentes a los del mundo de Smith. En aquel entonces, las empresas eran propiedad de personas que realmente participaban en el proceso de producción, como el herrero o el carnicero del pueblo. Hoy en día, muchas empresas son propiedad de una multitud de accionistas que están casi completamente divorciados de la gestión cotidiana de sus empresas. Los mercados también han cambiado.
En la época de Smith, la mayoría de los mercados eran regionales o nacionales en su mayor parte. En consecuencia, la mayoría de las empresas eran pequeñas. Hoy en día, la globalización ha hecho que los mercados sean internacionales, y ha permitido el crecimiento de grandes corporaciones multinacionales. La política comercial y los ciclos de auge y caída nos dan una idea de cómo se configuró nuestro sistema económico. Hemos visto cuán significativamente ha cambiado la economía global en los últimos siglos. Pero, ¿qué eventos ayudaron a lograr este cambio? Es importante destacar que la política de las poderosas naciones occidentales en la época de la Revolución Industrial condujo al rápido desarrollo de las economías de estos países. Durante la Revolución Industrial, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido aplicaron una política de proteccionismo, impuesta mediante aranceles industriales. Si las empresas de países extranjeros quisieran vender sus productos a consumidores estadounidenses o británicos, tendrían que pagar aranceles o tasas adicionales, lo que encarecía sus productos. Esto, a su vez, ayudó a que los productos nacionales fueran más baratos y populares. Mientras tanto, estos mismos gobiernos obligaron a los países de América Latina y Asia a firmar contratos de libre comercio, comercio sin aranceles, abriendo estos mercados a productos occidentales altamente competitivos. Es precisamente este desequilibrio en la política comercial histórica lo que creó las condiciones económicas que conocemos hoy en día, siendo las economías occidentales las más ricas y desarrolladas. Y luego vino la Gran Depresión, que llevó a los gobiernos a tomar más control sobre la economía. El 24 de octubre de 1929, el mercado de valores estadounidense sufrió una caída repentina que dejó a la economía tambaleándose. La confianza se desplomó y pocas personas estaban dispuestas a invertir. Esto llevó a una depresión económica duradera, con altos niveles de desempleo y pobreza para millones de personas en todo el mundo. Ante circunstancias desesperadas, los gobiernos trataron de gestionar mejor la economía, intentando influir en ella de manera que garantizara que los ciudadanos tuvieran lo suficiente para sobrevivir o, mejor aún, prosperar. La Ley de Seguridad Social de los Estados Unidos de 1935 fue una de esas intervenciones, que introdujo la pensión de vejez y el seguro de desempleo. Incluso si las personas no pudieran trabajar, no quedarían en la indigencia. Gradualmente, con estas protecciones, los trabajadores de los países occidentales se sintieron cada vez más cómodos económicamente y, con algunas excepciones, siguen siéndolo hoy en día. Con su énfasis en la intervención económica limitada, la escuela neoclásica domina el pensamiento económico actual. Cuando ves las noticias, a menudo ves a dos economistas discutiendo sobre qué teoría debe guiar la política económica del gobierno. Pero, ¿por qué hay tantos puntos de vista diferentes? La ciencia de la economía se ha dividido en muchas escuelas de pensamiento diferentes, simplemente porque el funcionamiento de cualquier economía es intrínsecamente complejo y, a menudo, difícil de entender. Echemos un vistazo a algunas de las escuelas de pensamiento económico más influyentes. La escuela neoclásica, aclarada por primera vez por los economistas en la década de 1870, es la teoría preferida por la mayoría de los economistas modernos. Centra su atención en los actores individuales, y aboga por la intervención solo cuando los mercados funcionan mal. Como su nombre lo indica, la escuela neoclásica se basa en dos ideas centrales de la escuela clásica que surgieron en la época de Adam Smith. La primera idea es que los actores económicos, ya sean empresas, productores o consumidores, se guían por sus propios intereses. A medida que los actores persigan lo que quieren, la competencia que surja entre los actores generará el mejor resultado posible para todos. Por ejemplo, si todos los fabricantes de automóviles compiten por la mayor cantidad de ventas del mismo modelo de automóvil, el precio de ese modelo bajará, lo que se traducirá en un aumento de las ventas para los comerciantes y precios más asequibles para los consumidores. La segunda idea es que los mercados se autoequilibran, es decir, que los mercados se reorganizarán hasta alcanzar un nivel óptimo después de una crisis externa, como una crisis petrolera o una guerra. Esto implica que los mercados, en la mayoría de los casos, no deben manipularse, ya que pueden arreglárselas solos.
La escuela neoclásica se diferencia de la escuela clásica en que considera que el valor de un producto depende tanto de su coste de producción como de su valoración por parte de los consumidores. Digamos que un avión hecho de oro macizo está a la venta. Según la escuela clásica, el alto costo de producción del avión le daría un valor muy alto. Sin embargo, ninguna aerolínea compraría un avión tan pesado y poco práctico, ya que no podría volar. Por lo tanto, según la escuela neoclásica, el valor real del avión sería mucho menor. Los economistas keynesianos hacen hincapié en la importancia del gasto público en tiempos económicos difíciles. Pero si el mercado funciona tan perfectamente, como sugieren los economistas neoclásicos, ¿por qué hay tanta gente sin trabajo? Aquí es donde interviene la escuela keynesiana. Según la escuela keynesiana, el desempleo de larga duración y los productos que no se pueden vender, como nuestro avión de oro macizo, contradicen la insistencia neoclásica en el poder de autoequilibrio de los mercados. Si un producto no se vende durante un período prolongado, dicen los economistas keynesianos, entonces el dinero que normalmente se utiliza para consumir ese producto, debe haberse gastado en otro lugar. Por lo general, el dinero, en cambio, se habrá destinado a ahorros. Y cuando las personas ahorran dinero en lugar de gastarlo, básicamente eliminan dinero de la economía y, por lo tanto, ayudan a crear desempleo. Para ilustrar esto, imagine a dos personas que trabajan en un supermercado donde 3 clientes están comprando. Si los 3 clientes deciden no gastar todo su salario, sino ahorrar un tercio, esto tendría el mismo efecto que si el supermercado tuviera solo 2 clientes. Sin embargo, un supermercado con solo 2 clientes solo requiere un empleado que trabaje, lo que hace que el otro empleado quede desempleado. Para evitar el desempleo, los economistas keynesianos sugieren que el gobierno debería intervenir para mantener la inversión en la economía. Cuando los inversores y los consumidores ahorran dinero, el gasto total disminuye. Esto, a su vez, reduce los ingresos, ya que el gasto de los consumidores es esencialmente el ingreso de otros empleados. Para compensar esto, el gobierno debería invertir en la economía cuando la inversión general sea baja, por ejemplo, durante las crisis financieras, cuando la gente tiene demasiado miedo de gastar dinero. Idealmente, esta intervención del gobierno puede ayudar a prevenir la reducción de los ingresos e incluso una posible recesión. Para ello, el gobierno podría invertir en proyectos de infraestructura, como la construcción de aeropuertos o la mejora de las carreteras. Estos proyectos proporcionarían a las personas mano de obra y salarios, lo que les permitiría gastar dinero en bienes y servicios y, por lo tanto, proporcionar trabajo a otras personas. Ahora que hemos explicado las principales escuelas de pensamiento económico, en las próximas páginas se examinarán los métodos para medir la salud de una economía. La salud económica de un país se puede determinar observando las medidas clave, el PIB y el PIB. Cuando los individuos compiten en un campo deportivo, los países compiten entre sí en los mercados globales. Algunos países son vistos como campeones económicos, otros como países en apuros. Sin embargo, ¿cómo determinamos exactamente qué tan bien se desempeña un país desde el punto de vista económico? La medida predominante de la salud económica de una nación es su Producto Interno Bruto, PIB. El PIB representa el valor monetario de todo lo que un país ha producido en un período de tiempo determinado. Específicamente, solo tiene en cuenta el valor agregado, es decir, la diferencia entre el valor del producto final y el valor de los insumos intermedios. Por ejemplo, una panadería tiene $150,000 en ingresos. En el transcurso de un año, el panadero tuvo que comprar ingredientes para hornear por valor de $100,000, sus insumos intermedios. El valor añadido, entonces, es de $50,000. Otra medida importante de la salud económica es el ingreso interno bruto, o GDI, la suma de los ingresos de los ciudadanos de un país. A diferencia del PIB, no podemos usar el GDI para comparar países, ya que el costo de vida de cada país es diferente. Si bien un iPod puede costar $200 en los Estados Unidos, puede costar solo $150 en la India. Por lo tanto,
si la India y los Estados Unidos tuvieran un PIB igual, eso no equivaldría necesariamente al mismo nivel de riqueza. Para utilizar el PIB como medio para comparar países, los economistas desarrollaron el concepto de paridad del poder adquisitivo, PA, que mide el poder adquisitivo de una moneda con respecto al precio de bienes específicos. Luego pregunta, ¿qué cantidad de estos bienes puedo comprar con mis ingresos en mi país? En la India, el factor de conversión según la PA entre 2009 y 2013 fue de 0,3, lo que significa que si cambiaras dólares estadounidenses por rupias indias, para comprar leche solo necesitarías el 30% del dinero en la India que en los Estados Unidos. El crecimiento del PIB no es la historia completa, un país necesita invertir para tener una economía saludable. Ahora que sabemos que el PIB es uno de los principales indicadores de la salud económica, ¿qué podemos decir exactamente sobre la economía de un país en relación con el crecimiento de su PIB? No mucho. A veces, el crecimiento del PIB no es un buen indicador del desarrollo económico de un país. Basta con mirar a Guinea Ecuatorial, un país donde el PIB creció un 18,6% anual entre 1995 y 2010. Eso es más del doble del crecimiento del PIB de China, un 9,1%, en el mismo periodo. Sin embargo, nadie habla de Guinea Ecuatorial como una superestrella del crecimiento, y muchas personas han hecho alusiones entusiasmadas al milagro económico chino. ¿Por qué? En parte, esto se debe al tamaño, ya que Guinea Ecuatorial tiene una población de solo 700.000 personas. Sin embargo, lo más importante es que el crecimiento del PIB del pequeño país no se debió al aumento de la productividad. Más bien, el descubrimiento de una gran reserva de petróleo, en 1996 provocó una afluencia de inversión extranjera. Un mejor indicador de la salud económica es el desarrollo económico, que describe el crecimiento económico de un país como resultado del aumento de sus capacidades productivas, es decir, la capacidad de organizar y transformar las actividades de producción. La compra de máquinas nuevas o una infraestructura de comunicación mejorada, por ejemplo, son algunos indicios del desarrollo económico. Otra buena medida del desarrollo económico es la participación de la inversión en el PIB. Cuando las empresas de un país invierten más beneficios en capital fijo o en las máquinas y la infraestructura que hacen posible la producción, podemos ver esto como una buena señal del potencial de desarrollo de un país. Un buen ejemplo de tal inversión son las máquinas de control numérico por computadora, CNC. Estas máquinas se pueden programar para convertir modelos en un producto real, y son muy superiores en términos de velocidad a las máquinas que requieren operadores manuales. Básicamente, si una empresa invierte en máquinas que permiten una producción más rápida, esa empresa puede producir y vender más productos en un período de tiempo más corto. Cuando un país tiene más pobres que ricos, entonces su economía no está sana. La búsqueda de la igualdad es intrínseca a la naturaleza humana, y las personas tratan instintivamente de evitar situaciones en las que unos pocos reclaman todos los recursos que necesitamos colectivamente para vivir. De hecho, nuestra historia compartida está llena de ejemplos en los que las personas han luchado por la igualdad. La Revolución Francesa es solo un ejemplo conmovedor, con su lema, libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Es bueno que la igualdad sea un concepto que buscamos naturalmente, ya que la desigualdad es mala para la economía. La desigualdad en un país a menudo conduce a la inestabilidad política y social, lo que puede asustar a los posibles inversores. Compárese, por ejemplo, las inversiones realizadas en Austria y Somalia en 2011. A pesar de su mayor población, el altamente inestable Estado de Somalia recibió $100 millones, mientras que Austria, una democracia electoral estable, recibió $10.000 millones. La alta desigualdad también implica una movilidad social limitada o la posibilidad de que las personas suban en la escala social. Cuando solo algunas personas puedan pagar una educación cara y de alta calidad, serán ellas las que consigan los mejores trabajos. Aquellos que no pueden pagar una educación de calidad, incluso si podrían ser más adecuados para un trabajo, nunca tendrán la oportunidad de competir, lo que a su vez perjudica a la economía. Una forma de medir la desigualdad es utilizar lo que se denomina el coeficiente de Gini,
que mide el grado en que la distribución real del ingreso difiere de una distribución óptima, o igual, del ingreso. Cuanto menor sea el coeficiente de Gini, más equitativamente se distribuirán los ingresos. Un valor de 0 indica una distribución perfecta. A medida que los valores se acercan a 1, cada vez menos personas lo tienen casi todo y el resto casi no tiene nada. En la mayoría de los países desarrollados, los coeficientes de Gini oscilan entre 0,3, en Italia, y 0,5, Estados Unidos, y, por lo tanto, se encuentran entre estos dos extremos. Los próximos parpadeos analizarán cómo los gobiernos pueden utilizar información como las mediciones de la desigualdad para determinar cómo apoyar mejor una economía. Mediante la política fiscal y la política monetaria, el gobierno de un país puede influir en los mercados. A pesar de la opinión mayoritaria entre los economistas de que la economía funciona mejor cuando se la deja sola, hay algunos casos en los que la acción del gobierno es obligatoria. En un mercado completamente libre, por ejemplo, no habría impuestos. Sin embargo, si un gobierno necesita construir una carretera, necesita dinero para hacerlo. Entonces, ¿quién va a pagar la carretera? Para garantizar que haya suficiente dinero para construir una carretera, y que cada uno pague lo que le corresponde, el gobierno puede recaudar impuestos a la población. ¿O qué pasa cuando una empresa no tiene competencia en su segmento de mercado? La mayoría de las veces, estos monopolios naturales se desarrollan en sectores en los que el costo de entrada es simplemente demasiado elevado para que la competencia se afiance, como la energía, el agua o el transporte público. En este caso, el gobierno debe intervenir para garantizar prácticas justas, por ejemplo, imponiendo controles de precios o interfiriendo de otro modo en el mercado. Hay dos formas principales en las que un gobierno puede afectar a un mercado. La primera es a través de la política fiscal. Los gobiernos pueden decidir gastar más o menos, aumentar o reducir los impuestos. Fomentar la expansión de carreteras u otros proyectos de obras públicas con fondos públicos son ejemplos de política fiscal en acción. La segunda es a través de la política monetaria. Un gobierno puede influir directamente en la cantidad de moneda física en circulación o ajustar las tasas de interés de los préstamos que los bancos reciben del Banco Central del país, o una combinación de ambos. Si un gobierno reduce las tasas de interés para pedir dinero prestado al Banco Central, el costo de los préstamos en todo el país se abarata como consecuencia. Esto, a su vez, alienta a las empresas a solicitar préstamos con esta nueva tasa de interés más baja, lo que les permite invertir de manera más asequible en nuevo capital fijo, como máquinas, o contratar nuevos empleados. Con el conocimiento de cómo un gobierno puede intervenir en el mercado, los últimos destellos analizarán más de cerca nuestra economía global moderna.